Bueno, muy entusiasmados con el estreno de esta película Palau sobre la vida de este héroe de la fe, Luis Palau. Gastón, ¿qué sabías de Luis Palau antes de saber que harías esta película? Bueno, yo en realidad el primer contacto que tengo con Luis es hace ya 16 años en una visita que él hizo a la Argentina para un festival, uno de los festivales Palau. En ese momento yo estaba haciendo en el año 2003, yo estaba haciendo un programa documental en la Argentina que se llamaba Ser Urbano, y yo fui al festival a cubrir la visita de él, pero no para hablar con Luis, de hecho no lo conocía a Luis en persona, sino para hablar con la gente que iba a ver a Luis. Gente que quizás hacía 100 kilómetros, 200 kilómetros para ir a verlo a Luis. Bueno, esa tarde, noche, yo acompañé a varias personas, que los acompañé 100 kilómetros y acudí al festival con ellos. Había 250.000 personas allí. Y a mí me pasó una cosa muy extraña, ¿no? Yo estaba en una época muy oscura de mi vida, estaba consumiendo drogas, estaba, yo creo, ahora, viéndolo a la distancia, al borde de la muerte. No había mucho tiempo más en mi vida. Y yo me metí entre la gente a caminar y a mí se me acercaba todos los fieles, la audiencia que iba a ver a Luis, y me decía, mirándome a los ojos: Gastón, ¿querés tener un encuentro con Dios? ¿Querés tener un encuentro con Jesús? Y yo me acuerdo que yo me imaginaba en ese momento que me iban a llevar hasta una habitación, iban a abrir la puerta y yo me iba a encontrar con Jesús sentado en una silla y que me iba a decir: vení, Gastón, sentate acá, vamos a tomar un café. Y me parecía un poco fuerte la imagen, entonces les dije que le agradecía mucho la invitación, pero que no era mi momento, y me fui. Pero el programa ese que yo hice, el documental, salió al aire, y 5 años después, en otra visita al país, Luis me llamó por teléfono y me agradeció ese documental que hicimos. Me dijo, fueron muy respetuosos con nosotros, les agradezco. Y me dijo sobre el final de la charla, dijo: Dios quiera, algún día nos podamos cruzar, seguramente así va a ser. Bueno, 9 años después, me llaman de Miami para decirme que estaban pensando en hacer una película sobre la vida de Luis y que estaban pensando en mí para interpretarlo. Así que de alguna manera, creo hoy, viéndolo a la distancia, los tiempos de Dios, cómo maneja los tiempos, uno no puede más que maravillarse y rendirse y agradecer esa magia y ese amor que va poniendo en cada uno de sus actos, ¿no? Gastón, cuando ya supiste que lo ibas a interpretar, cuando te llaman para decirte, estamos planeando hacer la película biográfica de Luis Palau y que creemos que vos sos el indicado para interpretarlo, supongo que hablaste con Luis ¿qué te dijo? Hablamos algunas veces telefónicamente y después, y ahí estaba para mí el gran secreto para la película, ¿no? A Luis yo lo había visto en muchos videos. Uno busca en YouTube, busca a Luis Palau y ve cientos de videos hablando en cámara, hablando en conferencias, hablando en festivales frente a miles y miles, cientos de miles de personas. Pero yo quería ver si toda esa energía, todo ese amor, toda esa coherencia, toda esa fe, esperanza, Luis me la podía transmitir en un encuentro cara a cara, ¿no? Que muchas veces la gente no es la misma. Cuando se enciende la cámara, cuando se sube al escenario, y viajé a Portland, que es donde vive Luis, y después tuvimos otro encuentro en Atlanta, y realmente ahí me encontré con la coherencia que hizo que yo terminara decidiendo participar en la película, ¿no? Luis es lo que vemos. Luis es lo que vemos arriba del escenario. Es un hombre de fe, es un hombre de una profunda convicción, de una profunda entrega, y eso lo transmite. Es un apasionado, además. Y creo que es un hombre de Dios en ese sentido, ¿no? Como él lleva adelante su vida. Y para mí fueron dos encuentros fundamentales. Yo no hubiese podido hacer la película si no lo conocía a Luis en persona. Hubiese sido
realmente muy complejo y muy complicado, y me parece que en ese sentido también poco coherente. Cuando estaban hablando de los detalles de la película, ¿qué te hablaba él? ¿Te dio alguna recomendación? ¿Te contó alguna anécdota? O sea, No, Luis en general, en esos dos encuentros que tuvimos, lo que hizo fue, de alguna manera, contarme, o por lo menos yo le preguntaba, él contestaba, ¿no? Porque él de hecho todo el sí, tiempo me decía, bueno, Gastón, ¿qué quieres conocer de mí? Y yo decía, bueno, le iba preguntando acerca de su infancia, de sus miedos también, de sus pecados mismos, de su desesperanza si la tenía en algún momento, si la había tenido. Y yo una y otra vez me encontraba con alguien que ante cualquier pregunta respondía, primero con mucho amor, con mucha humildad también, con mucha humildad, y con mucha sencillez. Me parece que Luis, y por eso es quien es también, Luis no es complicado a la hora de hablar, ¿no? Es alguien que llega a los corazones porque, bueno, la palabra de Dios tampoco es complicada. Nosotros la complicamos los seres humanos, ¿no? La palabra es simple. La palabra es apertura, libertad, amor, confianza, fe, esperanza. Y yo iba entrando cada vez más en el personaje, porque era simple, porque era sencillo y porque por sobre todas las cosas, y esto me pasó porque he conocido a lo largo de mi vida muchas personas muy influyentes. Muchas de esas personas muy influyentes en el cara a cara no están. No están presentes, están tan en el gran mundo, en el macro mundo, que dejan de estar en el micro mundo, ¿no? Y Luis no, Luis está ahí con uno. sí. Gastón, ¿qué fue para vos cuando pensás en el tiempo de rodaje de la película? ¿Qué podrías decir que fue para vos lo más emocionante de interpretar a un personaje como Luis Palau? Bueno, yo tengo una anécdota que, a ver, yo hace un rato conté que yo soy alguien que ha consumido muchos años, soy un adicto en recuperación, hace 11 años, gracias a Dios, solo por hoy. Cuando uno está en una etapa de consumo, como estaba yo, no ve nada, ¿no? No ve nada, no ve... Es oscuridad, es toda oscuridad. Yo que no creía en Dios, que nunca había rezado, que nunca había orado, una noche, luego de varias noches sin dormir, me encontré pidiéndole a Dios, levantando mi cabeza y pidiéndole a Dios que me sacara de allí, que me sacara, que me ayudara, que solo no podía. Y es real. ¿Esto que estás contando fue durante el rodaje de la película? No, esto fue mucho Ya, tiempo antes, esto fue en el año 2007, ya. hace 11 años, ya 12 años se van a cumplir a fin de año. Lo que quiero decir es, voy a contar esto para después llegar a un lugar en la respuesta, que pedí ayuda a Dios y cuando uno pide ayuda, la ayuda viene. A veces no en los tiempos que nosotros queremos, porque queremos todo ya, en este mundo sobre todo, pero la ayuda vino. Y todos aquellos que ahora seguramente estén escuchando o viendo y tienen algún problema con el consumo de drogas, de alcohol, saben lo difícil que es salir y que uno no puede salir solo si no pide ayuda. Y esto lo digo porque yo no creía en Dios. Y me pasó que filmando la película, los últimos días de rodaje lo tuvimos en Houston. Y yo tenía en Houston que filmar 12 escenas en 2 días, escenas muy complicadas porque yo tenía que hablar en un volumen muy alto, porque eran prédicas frente a gente, a muchos extras, y tenía que hablar con la voz. La voz como habla Luis. Luis habla de una determinada manera, habla así, y además tenía que poner la voz en un lugar, pero además hablar muy fuerte. Bueno, el último día tenía la escena más difícil de la película para mí, la primera prédica de Luis Palau, que fue en Bogotá en el año 66. Ya venía con la garganta al límite, empecé a hacer la escena que la íbamos a tener que repetir 8 veces por distintos planos, ¿no? Sí, wow. La hago por primera vez y me quedo sin voz, Javier. Oh. Me quedé, pero sin voz no podía hablar.
y empecé a decir, no me puede estar pasando esto, qué papelón, qué vergüenza, todo el equipo de gente, todo el crew mirándome, todos los extras, 100 extras mirándome, como diciendo, me estaban esperando todos a mí. Dije, ¿qué pasa? Pasaron 5 minutos, me dieron un té, me dieron pastillas, nada, la voz no volvía. Ya el equipo de gente se estaba poniendo un poco nervioso porque se estaba yendo la luz del sol y nos íbamos a quedar sin filmar. Y yo me tenía que volver a Buenos Aires. Así que en un momento dije, bueno, estoy perdido, ¿qué hago? No me queda más que levantar la cabeza y pedirle a Dios que a través de mi voz se pudiera escuchar su voz. Y lo atractivo y muy hermoso fue que los extras, que eran todos fieles, era toda gente de la iglesia, Creyentes empezaron a orar conmigo. Javier, y esto es literal, por eso digo, yo contaba que no creía en Dios. A los 5 minutos mi voz volvió, y no solo volvió, sino que volvió con más fuerza que antes, porque yo la octava, o la séptima, o la octava toma, la hice con más fuerza que la primera. Así que esto es real, o sea, yo no tengo por qué inventarlo, tengo testigos, están llenos de testigos, o sea, fue conmovedor. La verdad que para mí fue uno de los momentos más hermosos, mágicos y conmovedores de mi vida. Última pregunta, Gastón. ¿Qué le aportará la película Palau a quien la vea? ¿Con qué van a salir? ¿Qué les va a quedar a quienes vean la película Palau? Yo creo que la película habla de las segundas oportunidades. Luis es alguien que perdió a su padre cuando tenía 8 años de edad. Y Luis perfectamente se podría haber convertido en un resentido con la vida, ¿no? Como si Dios se lleva a mi padre a mis 8 años, ¿por qué tengo que creer que ese es un Dios bueno? Y a pesar de eso, Luis se convirtió en un hombre de fe. Esa fue una gran oportunidad en su vida, ¿no? O dirigirse hacia un lugar o dirigirse hacia otro. Creo que él se dirigió claramente hacia un lugar de más esperanza y luz. La película creo que transmite eso y ojalá, esto Dios quiera, solo Dios sabe eso, si le servirá a la gente. Yo creo que sí puede servirle a la gente para ver cómo un simple chico de un pueblo alejado de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, pudo llegar a ser quien es. ¿Y quién es Luis Palau? Para mí, una persona simple que transmite el mensaje de Dios. Entonces, me parece que es una historia inspiradora que ojalá le sirva a alguien. Digo, nosotros hacemos esta película, la película se llama Palau, un hombre, millones de almas. Pero muchas veces por querer llegar a 1 millón nos perdemos, como dije antes, el 1 a 1, ¿no? Ojalá esta película le sirva a uno. Si una película le sirve a uno, para mí ya es un éxito. O sea, eso es lo que espero, que pueda tocar el corazón de alguien. Buenísimo, Gastón. ¿Puedes hacer una invitación para ir a ver la peli? La película Palau a partir del 4, en los cines de toda Latinoamérica y de Estados Unidos, a partir del 4, el día 4 de abril y el 6 de abril van a estar dándose las funciones. En principio este es el lanzamiento, 2 jornadas en muchísimos cines de toda Latinoamérica, muchísimo. En Argentina en más de 100, por ejemplo, no sé en el resto de Latinoamérica, pero en muchos cines, o sea, hay que como que apurarse porque las entradas van a, ya de hecho en algunos países como Chile tuvimos noticias ayer de que están volando las entradas. Perfecto, Gastón. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Javier. Un fuerte abrazo. Espero que nos crucemos pronto alguna vez en persona.